Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y estamos con directo de domingo, directo dominical para hablar de España, que es curioso porque no es la temática más habitual que trato en mis directos dominicales, pero considero que la situación actual en España lo amerita. Tenemos una situación polémica sobre un pacto político al que llegaron el gobierno del PSOE. Y digo el PSOE, Sumar sería otro cantar, y Junts registraron una proposición de ley el día 4 de marzo por el cual proponían la delegación de competencias a la Generalitat de Cataluña en virtud de lo que establece el artículo 150.2 de la Constitución. Y esto ha abierto la caja de Pandora en varios sentidos. En primer lugar, con la oposición de la oposición, y valga la redundancia, pero también con la oposición de grupos que, de una forma más o menos estable, apoyan la actual mayoría de investidura. Estamos hablando de Podemos, que anunció su voto en contra, y hablamos también de Compromís, que está dentro del grupo Sumar, que también ha anunciado su voto en contra. Entonces, para hablar de esa cuestión y del espacio de futuro que le podamos ver al actual gobierno de Pedro Sánchez, tengo a Salvador Miró, cofundador y miembro de la Junta Directiva del Partido Político Vamos. Muy buenas, Salvador. Muy buenas tardes, Xavier. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y, cómo no, a Juan Carlos Pérez, que es un habitual de mi canal. Yo creo que casi no haría falta presentación, pero obviamente por cortesía hay que hacerla. Gabón, Juan Carlos. Gabón, buenas noites. Ciertamente hay otros elementos, sobre todo en el caso de Cataluña. Podría citar el hecho de que también está lo que ha conseguido el País Vasco y lo que no ha conseguido Galicia en esa triangulación de las tres primeras nacionalidades y tres primeras comunidades después de la Constitución. El tema de la Caixa y Criteria, que volvieron a Barcelona, y también otro elemento que, por tirarlo encima de la mesa, ¿os dais cuenta de la efeméride del martes? ¿Sabéis qué efeméride es el martes? ¿El que viene o el este martes? Hombre, sí, claro que lo sé. Claro que lo sé. Pues seguro que va a haber alguno que otro que va a embarrar el terreno de juego compasando con la efeméride. Esperemos que no, porque hay cosas con las que no se debería jugar en ningún caso. Pero bueno, como es cierto que de todo hay como en botica, empecemos analizando los hechos, ¿de acuerdo? Hay una situación que realmente en Europa es inusual, ¿no? Y es que el partido del gobierno mantiene unas negociaciones en el extranjero, ¿de acuerdo?, con otro partido que, si bien es parlamentario en el Estado español, su jefe reside en el extranjero, y estas negociaciones están auspiciadas por un relator internacional salvadoreño, ¿no? Todo esto empieza en base a lo siguiente, y era que Junts, el Partido Nacionalista Catalán de centro-derecha, estaba disconforme con cómo estaba funcionando el gobierno y querían que Pedro Sánchez se sometiera a una moción de confianza. ¿Qué sucede? Esa es una potestad que tiene el presidente del gobierno constitucionalmente. No es algo a lo que se le pueda obligar. Tú puedes presentar una proposición no de ley, como puedes presentar una resolución en el debate del Estado de la Nación, o como puedes presentar una moción en un ayuntamiento reclamando eso, pero luego no son vinculantes, ¿no? Esta es una cuestión importante. Lo que sucede es que, a cambio de retirar esa proposición no de ley, se ha pactado tramitar una proposición de ley para delegar las competencias de migración para la Generalitat de Cataluña. Hay que comentar lo siguiente: si nos fuéramos al título 8º de la Constitución española, las competencias de seguridad pública serían exclusivas del Estado. ¿Qué sucede?
Se puede, por delegación, mediante el artículo 150.2, delegar estas competencias de orden público en las comunidades autónomas. Por ese motivo, en Cataluña y en Euskadi, tanto los Mossos d'Esquadra como la Ertzaintza tienen el papel de policía. En nuestro caso no es por el 150.2, ¿eh? ¿Lo estás diciendo por el Estatuto de Gernika o por los fueros? Por ambas. Pero no es el 150.2. En Cataluña puede serlo, pero aquí no. Pero espera, la Constitución que yo sepa es anterior al Estatuto de Gernika. Y el estatuto es parte del combo constitucional, sí, incluyendo el es artículo que refiere a las competencias de las fuerzas de orden público, en el caso de la Ertzaintza, y... Bueno, pero esto al final es igual que en Galicia, que hay una ley del litoral, ¿de acuerdo? Y solo por una resolución del Constitucional... No hay ninguna ley orgánica que me pueda sacar de delegación de competencias, sino de asunción de competencias en el año 1982 y siguientes respecto de la Ertzaintza. Así que, simplemente por puntualizar, el caso de Cataluña es distinto, por una vía que es la del 150.2 y que es la que utilizó en origen Canarias o la Comunidad Valenciana para asumir competencias de la vía rápida respecto de la vía lenta. Lo digo porque, en cierta medida, más allá de la comisión que supone el Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad mancomunado entre el Gobierno Central y la Comunidad Autónoma Vasca, no existe ningún elemento que signifique, porque normalmente se suele olvidar, y resulta curioso porque Canarias y Valencia tuvieron este instrumento de manera profusa. ¿Qué significa el hecho de que tenga que haber una supervisión por parte del Estado para ver si la comunidad autónoma está ejerciendo esa competencia bien o mal? Cosa que el Estado, igual con Cataluña se lo han investigado, pero con el resto de comunidades jamás ha hecho este servicio respecto del 150.2, presumiendo de que como son españoles, muy españoles y muchos españoles, todo funciona perfectamente. Simplemente era la puntualización de que en un caso ha sido necesario esta negociación y en el ámbito vasco directamente es una situación de transferencia, de relación en la Comisión Mixta de Transferencias y ya está. Y evidentemente todo esto, en el caso de Cataluña, tiene importancia porque está el tema del relato. Ahí sí, el tema de lo que dice Junts respecto de si es una competencia de Estado que ha sido asumida o lo que dice el gobierno, que ha tenido un montón de versiones y la última es la de sí, es una delegación de competencias por el 150.2. Y añado, todas las votaciones respecto del 150.2 tienen que pasar por el Congreso. Las transferencias de competencias, no. Sobre esos tecnicismos yo podría añadir algo, pero para ir avanzando, Salvador, ¿tú cómo ves la situación? La situación de que hay una negociación y hay este punto muerto. Bueno, si nos centramos en este tema concreto, ¿vale?, de la inmigración, porque claro, el relato va más allá, ¿no? Deberíamos empezar desde más atrás, ¿no? Sí. Incluso desde la época de Zapatero, porque el problema... Pasando por la amnistía y todo esto también. Efectivamente, pero bueno, supongo que tenemos tiempo, ¿no?, de hablar de todo, ¿no? Entonces, hablando de este tema de inmigración concreto, porque nosotros ya llevamos desde septiembre del 2023 advirtiendo lo que está ocurriendo, que nos parece grave por el problema que hay de Estado de Derecho, igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero centrándonos en el tema concreto de la inmigración, que bueno, nos volvemos a encontrar ante una situación de desengaño, ¿no? De desengaño. A nosotros nos preocupa terriblemente la falta de sinceridad, ¿no?, de este gobierno, la falta de sinceridad. Y nos preocupa enormemente porque ya llevamos 6 años. Y en 6 años hemos aprendido mucho. Yo creo que hemos aprendido todos mucho de la poca fiabilidad, ¿no?, de las palabras tanto del presidente como de los que van alrededor. Porque si os fijáis, ahora mismo el presidente es una voz única, nadie se atreve a hablar, ni periodistas, ni ministros, es una voz única. No sé si habéis visto el relato de él después de estar en Europa y lo que estuvo hablando ayer o antes de ayer, ¿vale?, que estuvo hablando de aumentar el presupuesto, ¿vale?, por el tema del 2%, del armamento, etcétera, etcétera. Estuvo hablando de la inmigración y estuvo hablando de la lengua catalana, etcétera, etcétera.
el relato lo vuelve a cambiar otra vez. Entonces, lo que está diciendo Juan Carlos creo que es cierto, ¿vale? Yo no conozco el estatuto, ¿vale?, de Guernica, no conozco el estatuto del País Vasco, pero el tema catalán creo que es diferente, ¿no? Y efectivamente, lo que están buscando, Junts está buscando una ley orgánica, Es decir, lo que decía Zapatero hace unos días, que efectivamente hay una ley orgánica que está regulando las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora mismo los Mossos de Escuadra no son. Eso no es verdad. Porque si la Constitución española sabemos que es interpretable y está abierta en muchos casos. Lo sabemos. Hace un tiempo, el presidente del gobierno y el ministro del Interior, Marlaska, dijeron que no se podía hacer esa cesión. Lo dijeron. Es verdad que se guardaron el 149. Bueno, no sé si me estoy equivocando, el 149 o el 150, me da igual. El 150 es el que dice las competencias del Estado y el otro dice que puedes delegar dichas competencias en las comunidades autónomas. ¿Vale? El tema, por puntualizar simplemente, el tema de la lista es el 149 y el 150.2 es el de la delegación de competencias. Eso es, entonces el 149, perdonad si no me he explicado bien, no hay problema. El 149 es el que está dando las competencias del Estado, donde dice que los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado pues dependen directamente del gobierno de la nación, ¿vale? Y que además está legislado por una ley orgánica, como es lógico, legislado por las Cortes, ¿vale? Porque otra cosa es el decreto de ley o las leyes que se van sacando, que son temporales, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos dónde acabará esto, porque lo tienen que llevar al Congreso y lo tienen que discutir ahí. Y necesitan, tratándose de una ley orgánica, creo, mayoría absoluta. No les vale con mayoría relativa. Ojo, también es una puntualización importante. Eso ya no lo sé. Si es mayoría simple, son los 3/5, no lo sé. Si es mayoría absoluta, es mayoría absoluta. 176. 176 necesita, que los tiene, no, y los va. Bueno, yo creo que los va a conseguir. Espera que termine, ¿no? Entonces, ya por terminar este punto muy rápido. Él dijo que no lo iba a hacer. Volvemos otra vez a lo mismo. Pasa el tiempo, está atrapado, él tiene que terminar la legislatura como sea y va a ceder. Pues ya está. Ya busca el resquicio para ceder. Y el resquicio ha sido pues el 150.2. Perfecto. Del 149 pasamos al 150.2. Le queda un largo camino todavía por recorrer, que es llevarlo al Congreso, convencer a Podemos, convencer a no sé qué, pam. Pero bueno, le da igual, porque cuando uno no tiene realmente ya identidad y no tiene criterio en la forma de gobernar, lo acabará dando. Eso no hay lugar a dudas, ¿eh? Y como el Senado parece ser que no sirve, pues veremos a ver qué ocurre, ¿no? Esta es un poco la situación que nosotros vemos desde Vamos y lo vemos complicado y por eso sacamos un comunicado de prensa diciendo que nos preocupa enormemente lo que está ocurriendo, nada más. Porque al ¿Tenéis ese comunicado accesible para que yo lo pueda compartir aquí ahora? Sí, en el Twitter lo tienes. En la web yo lo busco. Es decir, pues si tienes el Twitter, no sé si tienes el Twitter. Y en el... lamentablemente no, y eso daría mucho de qué hablar. Pero si en la página web está, yo lo puedo buscar y mientras seguís hablando yo lo comparto, por supuesto. Lo tienes en el Twitter, porque la página web, como sabes, mientras el Ministerio de Interior no nos conteste de la... ¿Vale? Ya presentamos el estatuto, se le vamos a público, pero nos tiene que contestar, ¿vale? Entonces el comunicado está en el Twitter. Igual lo tiene Juan Carlos, no sé si nos sigue o te lo paso yo, vamos, no sé cómo te lo podría hacer pasar. Si no, os lo puedo leer, ¿eh? Pues igual mejor. Mira, pusimos comunicado de Vamos, cesión de las fronteras exteriores de España al Gobierno Autonómico de Cataluña. Vamos considera de extrema gravedad la última cesión del Gobierno a sus socios nacionalistas, buscando su voto únicamente para seguir en el poder, pasando por encima de los intereses de los españoles. Vamos rechaza y se opone a que un Gobierno autonómico decida e imponga las condiciones y requisitos para la entrada del país. ¿Vale? Para la entrada del país. El Gobierno de España está dispuesto a acabar con España y con la soberanía nacional, cediendo incluso nuestras fronteras exteriores. Vamos expresa así su más enérgico rechazo a esta peligrosa y reiterada deriva del Gobierno de España y anuncia que desarrollará toda su acción política para defender
la convivencia, la soberanía y la dignidad de nuestro país. En Madrid, a 7 de marzo del 2025. ¿Vale? Es decir, no estamos de acuerdo, una vez más, con esa deriva, y además unilateral, vamos a decir, unilateral, porque... ¿vale? A eso hay que añadir también, por ver también el cuadro, los trabajadores de Renfe han convocado una huelga, no circunscrita a Cataluña, aunque podría ser circunscrita a Cataluña, pero han dicho a nivel de todo el Estado, precisamente por el tema de la transferencia en Cataluña, que la ven un poco disfuncional, y aquí, a pesar de que sea meterme en un charco, que sea evidentemente también diferente a la transferencia que tenemos nosotros en Euskadi. ¿Por qué? Porque la transferencia ha sido de el sistema, con la subrogación del contrato, que sigue en manos de Renfe, por lo menos en los 2 siguientes años, con lo cual la plantilla sigue exactamente igual, sigue teniendo el mismo ámbito laboral, en el ámbito sindical, las relaciones y todo esto, con lo cual simplemente ha pasado la propiedad de ser parte del Estado a ser parte de la comunidad autónoma. En el caso de Cataluña es distinto. Han hecho un tejemaneje, algo raro para una compañía nueva, que es la que tiene la propiedad, la gestión, que está mancomunada entre... Vamos, algo que, salvo los ferroviarios, y también tienen dificultades, no lo entiende. Y por lo tanto, dada esa dificultad para el tema de Renfe, los trabajadores y todo esto, preventivamente también han convocado una huelga. Y todo viene, ciertamente, de ese momento de julio del 2023 en el que hubo elecciones generales. Aparentemente podía pasar un gobierno bipartito entre PP y Vox, y sonó la flauta, y hubo la posibilidad de que no entrara Feijóo y que luego en la segunda votación pues estuviera con todos los votos, que no era PP y Vox, haciendo esa investidura. Problema que luego tienes que llegar a acuerdos, porque el problema que tiene Pedro Sánchez, y es bastante triste, lo digo también en primera persona, porque nos pasa a nosotros, les pasa al BNG, le pasa a Junts, le pasa a Esquerra, pero también le pasa a Podemos, a Sumar incluso, es que llegan al último momento con la votación en el aire, incluso al Consejo de Ministros, pero después al Congreso y al Senado, en el que te dicen, bueno, ¿eso esto o el caos? ¿Eso esto o bien los fachas? Y hombre, primero, cualquier persona debería entender que lo lógico es tener las cosas previamente pactadas, habladas, no digo por este gobierno, por cualquier situación en la vida. Esto es absolutamente increíble. Y evidentemente lo que ha pasado con Junts, más allá del contenido que pueda tener, que eso es discrepable respecto de qué negocias, lo lógico es que en algún momento, porque hubo la situación en el Congreso, pero también con el tema del Parlamento y la investidura de Salvadorilla, que ahí hubo también negociaciones con Esquerra, en el que acabaron haciendo un poco como el BNG, respecto de te apruebo unos presupuestos, una investidura, pero no sale esto, no sale el otro, y luego con el mismo contenido vuelvo a pactar una investidura, y al final el que votante, yo me pongo en la figura del votante. Si yo soy votante del BNG, votante de Junts, y me han prometido que va a haber un programa electoral, como por ejemplo os va a pasar a vosotros, os presentáis con un programa y luego os dicen, o somos nosotros, es decir, Pedro Sánchez, o los fachas. Y dices, hombre, nos han votado un número de gente para que cumplamos parte del programa electoral, sea en el gobierno o sea en la oposición, con lo cual algunas medidas me las tienes que aceptar para que tengas mi voto. Y entonces, luego, tiene que cumplirse, tiene que ir a que la gente vea que esto ha funcionado y que está en vigor. Con lo cual, ese es el problema fundamental que tiene, porque Pedro Sánchez es mucho de prometer, pero a la hora de cumplir, pues hay que ir con la vara detrás, porque... El problema principal que yo pongo, y por eso he querido titular el programa así, es el siguiente. Yo tengo una sensación de provisionalidad con este gobierno. ¿Cómo diría yo? De que si sacan esto adelante, que está por ver que lo saquen, está por ver, pero bueno, supongamos que lo sacan, ganan 2 o 3 meses. Pero es que yo, que soy un pesado, quiero recordar algo. Estamos a 9 de marzo de 2025. El techo de gasto está sin votar. De los presupuestos que supuestamente tenían que haber entrado en vigor el 1 de enero. Me dirán, bueno, es que se prorrogan y ya está. No es y ya está. Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a ver, tú con unos presupuestos prorrogados puedes parchear la cartera, pero no puedes hacer una cartera nueva.
¿no? Y esto es con algo con lo que nos tenemos que quedar. Nosotros estamos ahora mismo funcionando con los presupuestos de 2023, prorrogados 2 veces ya. Y cualquiera que sepa cómo funcionan los tiempos parlamentarios sabe que, hombre, no me voy a poner con una bola de cristal, pero las probabilidades de que se aprueben presupuestos para 2025 ya son muy pequeñas, porque se tendría que votar el techo de gasto, punto número 1. Punto número 2, tendrían que presentar un proyecto de presupuestos. Punto número 3, hay un periodo de enmiendas. Por muy rápido que se tramiten unos presupuestos, no tardan menos de 2 meses y medio. Y ya digo, suponiendo que puedas aplicar el rodillo en el Parlamento. Vale, tú vas sumando, resulta que por muy pronto que te vayas, ya te vas al mes de junio, julio. Eso pasa al Senado. El Partido Popular tiene mayoría absoluta. Podría retrasarlo 2 meses más. Con lo cual, tú vas mirando el timing y es que prácticamente es imposible, entre otras cosas, porque si aplicáramos lo que dice la Constitución española, ojo, yo ya no me voy a leyes, me voy a la Constitución. La obligación es presentar proyecto de presupuestos antes del último trimestre del año. Quiero decir, si quieren presentar los de 2026, lo tienen que hacer a más tardar en septiembre, es decir, dentro de 6 meses. Claro, nos encontramos con esto. Nos encontramos con que el gobierno está actuando a salto de mata, pero es que lo vemos en las votaciones parlamentarias, que eso parece un zoco. Y cuando digo un zoco, lo digo porque no seré yo quien esté en contra de las negociaciones en las votaciones. La democracia es eso. Pero acabas teniendo la sensación de que aquí de lo que se trata es de ir sacando reales decretos, por cierto, una figura de la que se está abusando en los últimos gobiernos. Ojo, esto ya venía de la época de Rajoy, pero aquí se ha maximizado y veo esta situación, digamos, de provisionalidad que a mí personalmente me preocupa, porque hay una serie de reformas de un cierto calado que se tienen que hacer y no se hacen. Por ejemplo, la reforma del sistema de financiación autonómica para el régimen común, que lleva 11 años caducado. Y es un problema, porque al final, con independencia de lo que uno piense, resulta que las comunidades autónomas están asumiendo los gastos en educación y en sanidad, que son las partidas más costosas. Eso está sin reformar. Es decir, hay una serie de cuestiones estructurales que no se están reformando. Yo lanzo la pregunta, ¿qué proyección se le ve a medio plazo al gobierno de Sánchez, viendo cómo se las ve y se las desea para ganar una votación? Empiezo yo, si quieres. Sí. Nosotros es verdad que nosotros tenemos una proyección a largo plazo, ¿vale? A largo plazo, ¿vale? Y más o menos tenemos una hoja de ruta, ¿vale? Y teniendo en cuenta lo que va a ocurrir. Nosotros consideramos que va a haber elecciones antes de junio del año que viene. Antes de junio del año que viene. Es lo que consideramos. Porque ya más no lo va a poder alargar. Pedro Sánchez lo sabe. Pedro Sánchez está muy desgastado. Cuando uno está haciendo cosas que realmente no piensa, porque este hombre tiene mérito porque no tiene, para mí no tiene escrúpulos. Para mí, ¿eh? Es una opinión personal, ¿no? Entonces, eso es verdad que le da mérito, porque está haciendo cosas, yo creo que sin pensarlo, sin necesidad, a golpe de mata, y además se le ve un cierto cansancio. Está intentando revertir todo lo que se le decía a él y lo echa a la oposición. Realmente dice que es que no, ellos no tienen escrúpulos, yo sí, no sé qué. Es un auténtico desastre. O sea, la política que hay ahora, y el ciudadano lo está viendo, lo está viendo. El ciudadano está muy cansado. Es verdad que no sale a la calle, pero está muy cansado. Entonces nosotros pensamos que antes de junio del año que viene, fíjate, ya lo digo aquí en directo, pero bueno, podemos fallar evidentemente, pero antes de junio del año que viene pensamos que va a haber elecciones. Esto Pedro Sánchez lo sabe porque no va a poder alargarlo mucho más. Y lo que barajamos, también barajamos la idea de que
el año que viene le quedará un año. Entonces, tampoco quieren acabar como amigos. Es lo que pienso yo, ¿eh? Porque Junts al final, lo último va a ser el referéndum. Y ahí ya va a haber un choque importante, ¿no? Importante. Y luego lo que tú estás diciendo, Xavier, todo esto lo está alargando. Tenemos entre medias la amnistía que anda dando vueltas por ahí. El tema de la financiación de las comunidades autónomas, que a ver si ceden las comunidades autónomas o no ceden las comunidades autónomas. El tema de la financiación, del tema de las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible, no tiene los presupuestos tampoco están, que los podría aprobar, según ley los podría aprobar, ¿sabes? O sea, que ahora en mayo los aprueban, estupendo. Eso legalmente puede ser. Y entonces lo va a alargar, por lo menos este año lo va a alargar. Tengo el pleno convencimiento que lo va a alargar, porque le da igual. Al final va a ceder lo que haga falta con tal de continuar. Porque él tiene en su interior, pues tiene eso que bueno, ha dado el paso. En noviembre del 2023 decidió prescindir de su identidad, prescindir de sus ideales y prescindir de todo en aras de ir cediendo hacia algo que no sabemos si en su interior lo quiere hacer o no, pero está cediendo en algo que está descomponiendo un poco la idea que tenía pre-2023. Y esto es así, porque todos les hemos escuchado decir que la amnistía no se podía dar, que era inconstitucional. Hemos visto a catedráticos de Derecho Constitucional, diciendo que era inconstitucional, A los pocos meses después de las elecciones, diciendo esa misma catedrática, diciendo que era constitucional. A mí eso me parece absolutamente grave y coincido con Juan Carlos totalmente en lo que ha dicho. Es decir, si tú dices algo, a ver, en política es verdad que vamos y venimos, pero ante algo tan grave, tú no puedes echar, o sea, vuelvo a insistir, una catedrática, ¿vale? En Derecho Constitucional, ¿sabéis de quién hablo? De Carmen Calvo, ¿vale? En concreto, que por eso la quitaron del medio. Ella lo dijo, no solo ella, sino todos los demás a grito pelado. Y eso lo cambias, eso no puede ser. Nosotros en Vamos, por eso llevamos un código de conducta y de cumplimiento de programa, Es decir, que a medida que cumplas más o menos, pues tendrás penalizaciones o no. Pero tú no puedes decir ante algo tan grave, que a mí, la verdad, que estoy muy sorprendido aquí en España, porque al final la amnistía se puede dar o no, pero no la puedes dar así, como se ha dado, de esta manera, unilateralmente, por conseguir los votos. Es decir, se está haciendo política del voto. La política del voto morirá al final. Hacer política del voto tienes que tener unos criterios. Por eso sí, yo coincido con Juan Carlos que lo del PNV, o lo del País Vasco, perdón, es distinto que lo de Cataluña. Yo creo que lo del Cataluña se está haciendo con demasiados tejemanejes. O sea, demasiada... Huele mal, si me perdonáis la expresión. Sí, el problema es que... Y no es solamente de un lado, porque existe todavía una burbuja procesista. Y voy a tratar de explicarlo sucintamente. No voy a entrarme en las interioridades de la historia de 2010, 2012, que si el referéndum del 14, del 17, porque eso ya sería meternos en el cuento de la buena vipa. Pero digamos que cuando uno tiene una comunidad, puede ser Cataluña, pero puede ser Extremadura también, todos tienen sus agravios. O sus incumplimientos del estatuto, con diferente nivel de reconocimiento, que uno piense que es una región, como es Murcia, otros que piensen que es una nacionalidad, como pasa con Andalucía, Galicia, País Vasco o Cataluña, la búsqueda de una policía integral o de una selección deportiva propia, pueden ser diferentes niveles de aspiraciones. Pero en la normativa y también en la realidad, pues hay agravios respecto de: me has prometido un tren y no ha llegado el tren, me has prometido hacer una serie de marquesinas o de oficinas o de lo que sea, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. El problema del proceso es que los que estaban a favor del proceso, es decir, querían en teoría la independencia, coagulaban todo el discurso, no hacía falta especificar ningún tipo de agravio, simplemente queremos la independencia y punto, y nos vamos. Y por lo tanto, era un sí. Pero los que están en contra tampoco tienen que decir a qué están a favor o en contra de los proyectos concretos, decir si este agravio está bien hecho o no. Simplemente dicen: la independencia no la queremos, y no tienen que decir nada más. Simplemente que la independencia es mala, que va a llevar al país al infierno, con lo cual ahí tenemos esa dualidad en la que están muy cómodos dentro de la burbuja.
porque hay unas mayorías y minorías en las que están más o menos estables, los unos pueden decir gobernamos, los otros pueden decir estamos en la oposición y les atacamos. Otra cosa es que en el Parlamento ahora mismo la oposición sea Alianza Catalana con 2 diputados, porque la supuesta oposición oficial, que tendría que ser Junts, no hace absolutamente nada. Por eso me resulta gracioso el tema de, bueno, va a haber un referéndum, pero es que ya sería el tercero. O el cuarto si componemos el asunto aquel de los referéndums municipales que empezó en Arenys de Munt, aquellas cosas que empezaron en 2008-2009. Con lo cual, no sé, yo si fuera el pensamiento racional, no creo que pueda evitar decir que hay alguien que comenta que dice que Pedro Sánchez aguantará hasta 2027-2031. Luego hay otra persona que dice que entiende o puede entender el elemento político en España de manera racional, en Galicia, en el País Vasco, pero que en Cataluña la plantilla es bastante irracional a la hora de entender la política allí, con lo cual la plantilla que puedes aplicar respecto de Junts o de Esquerra, respecto de cuál es su comportamiento político, tanto en el Congreso como en el Senado como en el Parlamento, es algo que escapa a todo planteamiento racional que puedas pensar. Bueno, entonces van a llegar a un acuerdo, entonces lo van a respetar o van a... incluso algo tan elemental como... han negociado esto del tema migratorio y de las fronteras por el tema anterior, pero no para presupuestos, con lo cual en teoría van a negociar algo distinto para presupuestos, pero es que luego igual te sorprenden y le dan 4 chucherías, dicen, bueno, vamos a aprobar definitivamente el tema de la ley orgánica de transferencia de la competencia y dicen, bueno, estamos ya de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado respecto de vamos a hacer lo de la moción de confianza? Y luego negociamos que eso también tiene su tela, porque es el sistema que utilizaron en 2007 con respecto de Bildu / ETA, lo cual ciertamente resulta... Es que ellos mismos se lo ponen a huevo, es que no sé a qué demonios están jugando estos de Junts. En la parte que me corresponde, ciertamente, nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, lo que tenemos es claro. A nosotros nos da igual si está Pedro, o está Alberto, o está el siguiente. Porque a fin de cuentas, nosotros tenemos una circunscripción y elegimos diputados aquí. La mayor parte de los diputados no se eligen aquí. Con lo cual los españoles tienen el derecho a elegir a sus diputados y nosotros, evidentemente, tenemos que negociar con quien esté en el gobierno. No con quien esté en la posición o quien supuestamente nos guste más o menos, porque nosotros negociamos con el que tiene la responsabilidad de gestionar la parte que pueda derivar en inversiones en el País Vasco o las competencias pendientes, que evidentemente eso es el gobierno. Y para eso, evidentemente, está el tema de cumplir con el programa con el que nos presentamos a las elecciones y a partir de ahí pues ver qué se puede hacer. Que por eso el año pasado, y termino simplemente con esto, cuando se decía respecto de, bueno, ¿van a seguir con Pedro Sánchez o van a cambiar de bando? Como se especuló respecto de la investidura 2023 con Alberto Núñez Feijóo y todo esto. Si el PP, en vez de tener los 137 diputados, tendría 170 y Vox no existiera, pues ahí habría la posibilidad de, pues, a ver, ¿dónde está mejor garantizado el interés de los vascos? ¿Con este o con este? Pero el problema es que esos 170 diputados incluía a un partido que se llama Vox, cuya finalidad es diametralmente opuesta y además incluso hay amenaza explícita en algún momento de disolución y liquidación por ilegalización, con lo cual es absolutamente imposible que el Partido Nacionalista Vasco pueda entrar en un combo con Vox ahí, y con eso juega Pedro. Por escrito, además. Es decir, podemos irnos a lo que fue la propaganda electoral de las elecciones de 2019 generales. Eso Vox lo ponía en sus cartas. Pero démosle la palabra a Salvador. Sí, disculpas, quería pero ha sido un poco largo. No, perfecto. No, que al hilo de lo que estabas comentando y hablando un poco de si habrá elecciones o no habrá elecciones, a mí esto me parece todo estrambótico. Es decir, el relato que ha comprado la gente, que la gente se ha cansado de salir a la calle, porque es verdad que no puede estar todo el día en la calle, ¿no? Pero realmente Pedro Sánchez está pactando con la ultraderecha. Con la ultraderecha, porque Junts
a todos los efectos, todos sabemos que son de derechas y es ultraderecha. La podemos calificar así. Y está pactando con la extrema izquierda también, o la ultraizquierda. Esto es así. Lo que pasa es que la izquierda son los buenos y la ultraderecha son los malos. Perfecto. Se ha vendido así el relato, me parece perfecto. Pero no nos engañemos. Tan malo es para mí Junts como Vox. Es claro lo que tú dices, que Vox al final, claro, si va a empezar a ilegalizar partidos, el tema se complica, ¿no? Para que tengan apoyos. Pero lo que está haciendo Pedro Sánchez es terrible. O sea, es absolutamente terrible. Terrible. Y entonces a lo que voy, es decir, para mí que pacte con la ultraderecha de Junts es lo mismo que si pactara con la ultraderecha de Vox. Es decir, ese relato que se ha vendido, que gracias a Vox está subsistiendo Pedro Sánchez, me parece terrible. Y los españoles están en el medio. No saben qué hacer. Claro, ya termino, Xavier. Y entonces, a lo que voy, y la pregunta ya es para Juan Carlos, ¿vosotros tenéis en vuestra mano unir al Partido Socialista y al PP? Tenéis la llave. ¿Podríais parar esta deriva? Pregunto, ¿eh? Nosotros no, porque nosotros somos nuevos y todavía nos queda mucho recorrido. Hombre, pero vosotros estáis ahí. Resulta complicado porque, sin irnos, aunque podría hacer una simple referencia respecto de que cuando el PP y el PSOE se juntaron, hicieron un bipartito en el País Vasco para echarnos del gobierno de Ajuria Enea en el año 2009. Es que eso es complicado, ¿eh? Que ciertamente podrían haber grosse coalition, y eso sería una deriva interesante, aunque innovadora. Pero ya innovadora ha sido que por primera vez ha habido un gobierno de coalición a nivel de Estado, cosa que ya en el 87 hizo el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco. Pero es complicado, es complicado. A veces se han llegado a acuerdos a nivel de comunidad autónoma, y a nivel de diputación, de juntas generales, para algún presupuesto. Por ejemplo, en Guipúzcoa la situación es complicada, de la aritmética, y ahora está el tema del pacto fiscal para la reforma de la normativa tributaria, y en Vizcaya hay una mayoría absoluta, pero en Álava y en Guipúzcoa no la hay, y ha habido una cosa curiosa, que seguramente no te habrás enterado, Salvador, que es que Bildu ha dicho que no, porque quería unas cosas estrambóticas, como te puedes imaginar, de ex-marxistas-leninistas. Luego nos ha dicho el PP que querían abrir una negociación, cosa que el Partido Socialista ha dicho expresamente: con el PP no vais a poder ni hablar, porque entonces nosotros votamos en contra de nuestra propia, es decir, de la propia propuesta que hace el PP, el PSOE y el PNV. Al PP no se le puede ni presentar ni nada. Y estaba Podemos. Podemos tiene diputados en las Juntas Generales de Álava y de Guipúzcoa suficiente para dar la mayoría absoluta. Hicieron una consulta en sus bases y salió 46% que sí y 43% que no. Y dijeron: empate técnico. Así que no podemos votar que sí a la reforma fiscal. Lo cual ciertamente resulta curioso, porque seguramente si saliera un 46% república y un 43% monarquía, y el Ministerio de Interior dijera: empate técnico, no podemos hacer ninguna decisión, ahí sí que protestarían. Con lo cual te puedo dar ese ejemplo respecto de la reforma fiscal, que el PSOE está llevando hasta el último término ese odio visceral respecto del PP. Y si es incluso para este bien tan importante como es, a fin de cuentas, el recurso para tener políticas públicas, el recurso de dineros, pues para todo lo demás, pues creo que va a ser muy muy difícil, incluso apelando a ese sentido de Estado que debería tener un partido tan importante como el PP y como el PSOE. De todas maneras, ahí volvemos a algo que a mí me parece central, y es la falta de criterio del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué digo falta de criterio? Vamos a ver, yo ya hablo de mi cuaderno, de mi libro como gallego, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la transferencia del dominio público marítimo terrestre en Galicia. Creo que esa transferencia ya se materializó en Euskadi, ¿no? Sí, como la de meteorología, que también está materializada, y en Galicia corre el riesgo de ir a tribunales para exigirla. Correcto. La de Galicia estamos esperando a firmarla.
hemos recibido una propuesta, tenemos que pedir cita, ¿no? Sí, y añado un pequeño detalle que es significativo. La situación del tema del litoral tiene su guasa porque es el texto exactamente el mismo, aparece el mismo texto en el Estatuto gallego que en el Estatuto vasco. Y en el caso vasco la transferencia ya está hecha, y en el caso gallego ha tenido que ir a tribunales, y en los tribunales decir que esta cosa, que precisamente porque el tribunal dijo que esto era así, entonces hubo la negociación en el País Vasco express y se hizo la transferencia antes incluso que Galicia. Claro, de hecho es que el recurso lo presentó la Xunta de Galicia, porque cuando desarrolló su ley del litoral, claro, asumía, no, es que esta competencia es nuestra, ¿no? Y el Constitucional le ha tenido que dar la razón. ¿Pero por qué digo esto? Enlazo con algo que dijo Salvador muy interesante, y es la auténtica falta de criterio a la hora de ir tirando para adelante los reales decretos. A veces tienen que ponerse de acuerdo con Podemos, otras veces se tiene que poner de acuerdo con Junts. Y ese sudoku, ¿no?, que puede funcionar como mayoría de bloqueo para que no gobierne Feijóo con Vox, realmente funciona con mucha dificultad, bueno, con tanta dificultad que Sánchez en lo que va de legislatura no ha aprobado un solo presupuesto. Y tiene pinta de que no lo va a aprobar. Y lo que ha ido aprobando desde noviembre de 2023, que es cuando tomó posesión en esta legislatura, son básicamente reales decretos. No todos los que ha lanzado no los ha convalidado todos, ha habido algunos que se le han caído por el camino, pero leyes muy pocas. Quiero decir, el problema que te encuentras es ese. Y repito y reitero, estamos ante una situación de bloqueo, ya con independencia de lo que pueda tener esta cesión, que además, vamos a ser muy claros, es decir, esta cesión no expulsaría a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil de las fronteras. Eso ya lo puedo decir. Entre otras cosas porque la Policía Nacional y la Guardia Civil en fronteras tienen unas competencias que son indelegables. Vamos, no deja de haber policía en Irún, para ponernos un ejemplo. Y lo digo porque la Ertzaintza es policía integral en Euskadi. Ni deja de haber Guardia Civil en el aeropuerto de Loiu, por poner otro ejemplo. Sí, porque la gente igual piensa en frontera, en la relación respecto de Francia, lo cual también tiene su aquel, porque realmente al estar dentro del marco de la Unión Europea y de Schengen, no sería lo que estaría la gente que estaría ducha en tema de transferencias y de delegaciones de competencias, sino tendría más impacto respecto de esa frontera exterior en puertos y aeropuertos, que a fin de cuentas tiene más posibilidades de tener relación con elementos de fuera de la Unión Europea, que a fin de cuentas es donde tendría más impacto. Porque a fin de cuentas, en principio, salvo evidentemente dificultades puntuales que pueden existir respecto de temas de narcóticos, terrorismo que puedan permear respecto del Estado francés al Estado español, pero en principio donde pudiera haber más casos es precisamente en puertos y aeropuertos. Sí, pero digo, dejando a un lado este tecnicismo y las posturas ideológicas que tiene cada partido, de acuerdo, que, repito, son respetables, conocemos la posición de Vamos, sí, conocemos la del Partido Popular, conocemos la de Vox, conocemos la de Podemos, que está en contra por motivos distintos, ¿no?, que conviene... Sí, ahí está ciertamente la propia contradicción de ellos mismos, porque recuerdo alguna parte de su historia en la que se negaron ni siquiera a reivindicar la posibilidad de que los Mossos de Escuadra estuvieran en puertos y aeropuertos. Y luego, como le pasó al propio Jordi Pujol y Soleil, que en un momento entre un Barcelona-Real Madrid y vio que eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que hacían las labores de policía, y no una policía disminuida, pequeñita, muy de cuidar piedras, como decía la primera promoción de la Ertzaintza, cuando protegían los edificios oficiales, pues se dio cuenta de ahí van los donuts.
Y ahí es en los años 90, precisamente la debilidad del 93 de Felipe González y luego en el 96 para hacer el despliegue de los Mossos, el tema de la competencia de tráfico y todo lo demás, pero siempre con un decalaje de 10 años respecto de donde el País Vasco lo había hecho la década anterior. Y ahí tenemos ciertamente esa situación que seguramente hubiera sido distinta, simplemente el tema de los piolines. ¿Por qué pudieron operar libremente? Pues porque no habían tenido la previsión histórica respecto de tener un pie metido dentro del puerto de Barcelona, cosa que jamás les había preocupado. Pero claro, después de vistos los Coglioni, pues ya puedes decir que es toro. Salvador. Nosotros ahí en ese sentido lo que vemos es que no buscan tanto. Para nosotros es un circo, ¿no? Lo que están montando desde Suiza, para nosotros es un circo, ¿vale? Y ahora con Zapatero más todavía, ya se ha metido Zapatero, entonces es el circo total, ¿no? Entonces lo ha dicho muy bien Pedro Sánchez ayer, yo lo escucho todos los días, evidentemente, ¿vale? No solo a él, sino a Feijóo, a Abascal, a todos, ¿vale? Y dice partido a partido van a seguir. Partido a partido van a salir, o sea, porque Zapatero funciona así, y permitidme que lo diga así coloquialmente, Zapatero funciona así, vamos a meter un poquito de cera aquí, vamos a engañar un poquito aquí, funciona así, él lo dice así. Entonces yo le veo en Suiza y le veo diciendo, a ver, tú di ahora que le vas a decir esto a esto, y ahora va el rufián y le dice esto y lo otro, no sé qué. Y funciona así, hacer un circo para ir avanzando, ¿no? Ir cediendo. La política de Zapatero es ceder. Zapatero solo tenemos que retrotraernos hacia atrás. Hundió la economía porque coincidió con una crisis, pero es ceder. O sea, la política del Partido Socialista es ceder constantemente y decir, como lo ha hecho el PP, yo también lo hago, Lo decía Pedro Sánchez ayer, oye, las cesiones las hizo el PP, yo también las tengo que hacer. Bueno, a ver, no tienes criterio, macho. O sea, como lo hizo el otro, yo también lo hago. No, macho, si tú estás diciendo que no... Vamos, a mí no me parecen bien ni las cesiones del PP ni las cesiones del PSOE. Pero lo que quiero decir que al final, ellos lo que quieren al final es tener, la educación, que es muy importante, ya la tienen, ¿vale? Solamente se habla un 25% de castellano en las escuelas públicas. Eso, si no se habla al 100%, en catalán, Yo conozco gente en Cataluña y en algunos colegios se aprietan un poquito, a lo mejor dejan una asignatura y ya está. Que hay un auténtico problema, y conocemos a Ana Losada que está todo el día peleando con eso, ¿no? En la escuela bilingüe. Entonces, la educación la tiene. El tema de la financiación singular, pues ¿para qué te voy a contar? El tema de la amnistía, etcétera, etcétera, lo hicieron todo bien, con lo cual ahora van con la ley, ¿vale? Van con la ley. Entonces, ahora que las fronteras no las tenemos del todo, pero que se va a discutir una ley, y llegado el momento, la Archancha ya conoce, ya tenemos la potestad de la inmigración, del control de fronteras, estamos ahí, no hace falta ya que venga la policía. Al final es ir vistiendo cada una de las instituciones para de alguna manera, llegado el momento que haya que hacer un referéndum, pues oye, que os digo, y lo sabéis, que el referéndum, tal y como funciona el Partido Socialista, va a sacar de la Constitución que el referéndum es legal, porque sabéis que lo pone. Sí. Ahí puedo decir... Sí, porque yo veo que cada articulado dicen, ya te digo, o sea, una catedrática de Derecho Constitucional que dice que la amnistía no es constitucional y al mes siguiente es constitucional. Ya te digo yo que el referéndum lo sacarán como legal. Puedo decir que Uriz sacó una teoría para hacer el referéndum. No lo digo yo, lo digo que lo expuso José Luis Uriz. Es que lo pone en la Constitución. Lo pone que puede haber un referéndum pactado, nacional, ya veremos cómo lo hacemos. Sí, lo que pone el artículo 92, el artículo 92 habla de que se pueden hacer consultas. El problema en buena medida es de origen. Porque se hizo una cosa el día 28 de febrero de 1980 que tuvo una consecuencia bastante perniciosa en Jaén y Almería. Problema que se resolvió ex post con la situación de la ley orgánica de referéndum de 1980, que se hizo específicamente para limpiar la caquita de Jaén y Almería. Y no pensando en este instrumento, porque tengo un máster, modestamente, tengo un máster en procesos de democracia participativa, con lo cual algo puedo conocer respecto de esto, y que es un elemento que puede, como sucede con Suiza y otros países que hacen consultas respecto de un montón de temas. El problema que en España parece que se ha unido referéndum a un único tema
y con un único territorio: Cataluña, referéndum, independencia. Y la herramienta debería de servir para aproximar al elector con electo, para que estas políticas pudieran... Incluso se podría hacer el referéndum abrogatorio, que es, si reúnes un número de firmas, puedas, en el nivel competencial correspondiente, tumbar una ley. Si no me gusta esta ley y mis representantes no han cumplido con el mandato que tienen, oye, pues puedo convocar un referéndum a través de el 10% del censo. Reúnes el 10%, se hace el referéndum y le das la obligatoriedad a los legisladores a que tengan que rehacer la ley. Son un montón de instrumentos que se pueden poner encima de la mesa, pero el problema es ese, que lo mismo que si le preguntas a alguien, oye, ¿te gustaría un Estado federal? Pues todavía queda la memoria del Estado federal de 1873 y todas estas cosas que quedan de fondo, y lo mismo que el referéndum este de monarquía o república. Es un debate que es imposible de abordar porque está viciado de origen, y como ese, pues hay un montón de temas que sería saludable el poder debatirlos, pero que no es posible. No da tiempo. Hombre, nosotros sí que pensamos que se ha cerrado un ciclo, ya lo hablamos con Xavier en la presentación. Nosotros en Vamos pensamos que ha sido un ciclo muy bonito, ¿vale? Desde el 78 hasta 2024, y ha sido un ciclo, una etapa democrática muy bonita, pero hay que abrir otra etapa democrática, ¿vale? Y hay que revisar unas cuantas cosas, porque al final se ha visto, y Sánchez lo ha demostrado así, que la Constitución española está llena de matices y llena de contradicciones, perdiendo el Estado de Derecho español, ¿no? Ahora mismo no hay Estado de Derecho en España, ¿eh? Ahora mismo no hay, ¿eh? Está degradado totalmente, y la igualdad entre españoles está degradada, porque no ha habido diálogo, no ha habido discusión, se ha hecho unilateralmente, es decir, pensamos que a partir de ahora hay que mirar hacia el futuro, hay que olvidarse ya de los pues yo qué sé, de hace 100 años, de hace 200 años, que siempre estamos hablando de hace 100 y 200 años, pero hay que mirar hacia adelante, hay que construir entre todos, y hay que darle una vuelta porque se está degradando y no se puede gobernar como se está gobernando, lo decía Xavier, y yo estoy de acuerdo totalmente. No se puede estar gobernando a golpe de decreto, a golpe de a ver qué dice este, a ver qué dice otro. Yo creo que hay que empezar a plantearse la cuestión de otra manera. De otra manera, porque así no se puede funcionar. Si sabemos, y ya termino, sabemos que cuando hay elecciones es muy probable que gane el PP y Vox. Cuidado, puede ser que gane el PP y Vox. Juntos, que sumen, Entonces veremos a ver qué pasa, que eso sería otro debate largo y extenso. Sí. Pero a mí me da la impresión, no, lo digo por lo que las sensaciones que veo en la calle, que hablo con la gente. El objetivo es echar a Sánchez. Ojo, El objetivo es echar a Sánchez. Por el mal que está haciendo y porque la gente, hombre, tiene su corazoncito, y tanto engaño seguido, al final hay gente que, bueno, aunque haya votado el socialismo, pues la gente tiene su corazoncito. Y Podemos y Sumar creo que está en caída libre. Entonces no nos extrañe que gane el Partido Popular y Vox sumando, porque la otra vez se quedaron a 7. Entonces veremos a ver qué pasa. Lanzaría una pregunta que considero fundamental. 7 que podrían ser los 7 de Junts, por ejemplo. Pero yo lanzo aquí... Ahora mismo podrían hacer una moción de censura y llevar a Fijo a Moncloa perfectamente, por números. Hay una frase de Benito Juárez que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es una base que es interesante, en donde se pueden hacer cambios, pero siempre teniendo en cuenta, yo creo que esa frase y la base democrática que, bueno, comentabais, creo que fue en la presentación o en algún otro lugar, que siempre sería con un respeto a lo que diga el pueblo. Lo digo porque alguna vez se ha comentado esto de vamos a eliminar las diputaciones de régimen común, que son 38. Bueno, pues eso lo intentó Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 para el programa electoral. Luego se olvidaron de esto. Algunos, como Vox, hablaban de eliminar las comunidades autónomas. Cierto es que algunas comunidades no tuvieron el derecho, que yo creo que habría sido lógico, de poder ratificar en referéndum su estatuto, aunque fuera de región y no de nacionalidad, pero evidentemente le habría dado un plus de garantía, por ejemplo, a una comunidad como Cantabria,
que le quiero muchísimo, esta comunidad, la tengo muy cerca de mí, en donde el origen surgió de una pugna, en donde Castilla quería atrapar tanto la provincia de Logroño como la provincia de Santander, y estas acabaron consiguiendo convertirse en comunidad autónoma propia, cosa que puedes decirle, lo que se da sin referéndum se puede quitar sin referéndum, pero estás destrozando 45 años de estatuto de autonomía que ha desplegado unos efectos en los que en principio sus habitantes están bastante satisfechos, a pesar de que pueda haber modificaciones, con lo cual todas estas situaciones de cambio deben de ser, como digo, respetando a la España existente, no a la dogmática que algunos tienen en mente, la España eterna de todo esto, la única, indivisible y todo esto, sino mirar a ver qué España existe. ¿Tiene dificultades? Sí, pero también tiene diversidad, y esa diversidad, un poco curiosamente lo que se decía, hacer lo que es la España que existe realmente, trasladarla a la legalidad, que es lo que decían en la época de la transición, cuando Adolfo Suárez. Vamos a hacer como político normal lo que en la calle es simplemente normal. Sí, ese fue su discurso para defender precisamente las nuevas leyes de asociaciones y política. Pero yo tengo que poner encima de la mesa una cuestión, porque aquí estamos hablando sobre el aguante, ¿no?, de Sánchez. Pero creo que hay un elemento, un cisne negro, un posible cisne negro, al que quizás yo veo que en España no le damos tanta importancia, y no hay más que pasar de Badajoz para ver que allí caen gobiernos por eso. De hecho, el martes se va a votar una moción de confianza en Portugal que el primer ministro va a perder, porque además ya han dicho tanto el Partido Socialista como Chega que van a votar en contra, por sospechas de conflicto de intereses. No hay una investigación judicial. Hace año y medio cayó el primer ministro, que ahora es el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, por una operación en la que él quedó exonerado, ¿no? Entonces, yo he de preguntar, el frente judicial, que a veces no lo hablamos, pues que a ver, ese señor tiene a su esposa imputada y con dudas razonables de conflicto de intereses. Lo digo porque es que hay una persona de la Moncloa, del personal de la Moncloa. No lo estoy diciendo por él, ¿de acuerdo? Tenemos el caso Koldo Ábalos, que cada vez se complica más. Quiero decir, todas estas cuestiones realmente no se ve que puedan tener influencia en la política española, o no puede ser un factor que introduzca variaciones en la política española. Pregunto como reflexión. Y ya no hablo de lo que tenga que decidir un juez, porque eso es cosa de un juez, pero hablo de responsabilidades políticas. Y el hermano, bueno, dale, Salvador. Bueno, pero el hermano, te voy a decir una cosa. El hermano, en teoría, aunque fuera, yo lo veo más complicado, ¿de acuerdo? Yo hablo de cuestiones que puedan tocar al núcleo de poder. La cuestión del hermano fue antes de que él fuera presidente del gobierno, ¿no? Por eso lo quiero un poco dejar al margen. Quiero centrarme únicamente en lo que tiene que ver con el gobierno. Perdón, Salvador. No, sí, pero vamos, también está metido en el asunto. Es decir, nosotros sí lo tenemos claro. Nosotros, si estuviéramos en el gobierno, el presidente estaba ya, obligado a dimitir, pero inmediatamente. Pero en otros países, como tú has dicho, en Portugal o Inglaterra o en otros países también ocurre. Es decir, no es posible que este señor siga gobernando. O sea, no es posible con sola la sospecha. Vamos, no sospecha, vamos. Yo tampoco, la presunción de inocencia ahí está, porque los jueces están para algo, ¿no? Yo no digo nada, ¿no? Pero el caso Ábalos es más que evidente. Es decir, además él le aparta, diga lo que diga, ¿no? Pero no vamos a entrar en juicios de valor y juicios personales, ¿no? Vamos a hablar de hechos. Y los hechos son que su hermano está como está, que su mujer está como está, que Ábalos está como está, que Koldo está como está, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un entramado ahí tremendo que en política siempre no sé por qué tiene que pasar. Nosotros consideramos que eso no debe de pasar. O
sea, un político tiene que ser ejemplar. Y eso que está pasando de no contestar a determinados medios, que a ti te molesta, pues contestas 1000 veces. Pero no puedes dejar de contestar a la gente. No puedes decir, voy a tener una reunión y por Vox, sea como sea, también Just no gusta, y Bildu no gusta, y otros partidos no gustan, el que sea, depende de la persona, ¿no? Pero tú como presidente del gobierno te debes a 50 millones de españoles. Te debes a 50 millones de españoles y tienes que ser ejemplar. Y entonces eso tiene que estar en el código. Por eso nosotros decimos que no tiene que haber aforamientos, que no tiene que haber pagas vitalicias. Tú terminas tu trabajo y te vas a la cola del paro, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Entonces, coincido totalmente. Xavier, vamos, no sé si querías trasladar eso, pero nosotros pensamos que este señor no debería estar gobernando. Y en España lo que pasa es que somos muy buena gente y aguantamos mucho carros y carretas. Pero un señor que además tomó la Secretaría General del partido, con lo que ocurrió en Ferraz, por entonces, en el 2015, 2016, con las urnas para arriba, para abajo, quitando a uno, quitando al otro. Un presidente del gobierno no puede ser así. Tiene que ser una buena persona, y al menos parecerlo. Pero no puede estar gobernando una mala persona para mí. Hablo personalmente. Porque para mí una persona que no tiene principios, que no tiene escrúpulos, que no tiene identidad, que cambia de opinión cada 2 por 3 en cosas graves, porque Juan Carlos apuntaba antes, sí, que en política efectivamente dije que iba a bajar los impuestos y no he podido. Bueno, eso no pasa nada. Pero en temas tan graves, constitucionales, y que todavía tenga el descaro de defenderlo y repetir una mentira 1000 veces para que esto ocurra, eso en un código ético, pero ya de persona de la calle, de panadero, si quieres. No puede estar ese señor en el gobierno, es imposible. O sea, yo creo que no nos representa prácticamente a nadie. A nadie. Y la gente vota, pues, porque uno es del Madrid y otro es del Barcelona. Y ya está. Y tengo que ser del Madrid, haga lo que haga. Pero no, hay veces que no puede ser. O sea, yo creo que la dignidad humana, cuando una persona pierde la dignidad de esta manera y engaña tanto, no puede ser. Y encima, sí, con el entramado que tiene. Él tiene que, como presidente del gobierno, y perdonad que me extienda un poco, pero es que es un tema que como presidente del gobierno tú tienes que dar la cara. Tú tienes que dar la cara y decir, pues sí, es mi mujer y voy a contestar a lo que haga falta. ¿Por qué no contestas? Tenemos casos de gente de derecha, nosotros no somos de derecha ni de izquierda, no somos socioliberales, pero hay casos en que la gente contestó. ¿Por qué él no contesta? ¿Por qué él dice siempre yo? Él no habla en plural, él dice yo hago. Pero tú tienes que colaborar con la justicia y no colabora. No contesta, se esconde, no va, se va a Suiza. Es decir, está todo tan irregular que vamos, porque en política no hay un código ético de conducta y de cumplimiento, pero tiene que haberlo. Nosotros pensamos en Vamos que tiene que haberlo y se tiene que establecer. Y si un presidente del gobierno lo hace mal y no es ejemplar, pero es que tiene que ser ejemplar, tiene que dar ejemplo. Si no, ¿en qué país estamos? Al final, si un presidente del gobierno da ese ejemplo, que se pone del lado de los delincuentes, de los que han malversado fondos públicos, es que no tiene sentido. Y perdóname que ya paro, simplemente eso. O sea, que de nosotros de Vamos pensamos que hace tiempo tenía que estar, vamos, y lamento profundamente que los que estén, las formaciones políticas que están dando apoyo, pues por intereses a lo mejor más particulares o territoriales, lamento profundamente que esto miren para otro lado y no lo corrijan, porque me parece tremendo. Es decir, al final todo va a llegar. Y al final, Vox llegará porque lo estamos permitiendo que este señor gobierne. Y entonces le estamos dando a Vox para que salga, junto con el PP o no sé qué pasará. Pero al final, la mano la tiene la gente que está apoyando a este señor, sabiendo que no lo está haciendo bien y que está faltando a los principios éticos de política y se está permitiendo. Y eso es extremadamente grave, bajo nuestro punto de vista. Sí, me alegro que digas esto de que no sois de izquierdas ni de derechas. Personalmente creo que ese eje de cleavage, de conflicto, está obsoleto, sobre todo teniendo en cuenta el vaciamiento respecto de qué es de izquierdas, qué es de derechas. Y por lo tanto nosotros en buena medida somos herederos de Rerum Novarum, el León XIII, la democracia cristiana, que en la segunda mitad del siglo XX se juntó respecto de la socialdemocracia y también los conservadores para establecer el estado de bienestar de la posguerra mundial.
resulta ciertamente curioso y creo que voy a ir en tres partes. Una primera, ¿te acuerdas de Mariano Rajoy? Que hizo aquella campaña tan bonita, con aquel spot de esperanza para las elecciones generales. El problema es que poca gente se acordaba de que hubo un debate entre Manolo Pizarro y Pedro Solbes en el 2008 de temas económicos, en el que se dijeron las cosas claras. Pedro Solbes dijo lo que Zapatero le dijo que tenía que decir. Y al año siguiente dimitió y se fue. Y fue Elena Salgado la que se metió en el fregado. Y Manolo Pizarro, que luego también fue apartado por el PP, porque había dicho las cosas demasiado claras, y luego se rejuntó con la Yolanda Barcina, que fue presidenta de Navarra, el aragonés con la Navarra, pues ahí tenía razón en que la economía iba en un determinado momento. Cuando sucede después de 3 años el debate sobre las elecciones de 2011, Rajoy no supo entender que o no quiso transmitir que el programa electoral era completamente mentiroso, porque no concordaba con lo que 3 años antes había hecho el diagnóstico su espada mayor en economía, y luego se vio que lo de Manuel Pizarro en 2008 era lo que iba a aplicar, pero el español medio se tragó una mentira gordísima en el programa electoral y luego hizo con todo lo contrario. Bueno, menos casarse con un hombre, se entiende que también hablaba el tema de ir en contra de la ley de matrimonio igualitario, y luego hicieron lo que suele hacer el PP de llevamos al Constitucional y luego rezamos que el Constitucional por favor que no la tumbe y así siga adelante, pero nosotros ya hemos hecho el paripé de denunciarlo y así la gente se come ese rollito. Con el tema de del aforamiento. Yo creo que el aforamiento sí. ¿Por qué el aforamiento sí? Pues porque es una defensa mía como elector. Me están defendiendo a mí, que mi cargo electo no vaya a estar en el tribunal todos los días. Y, ojo, me refiero a que este aforamiento que no significa impunidad, que no significa inmunidad, es la que tendría que tener también, por ejemplo, el jefe del Estado, para estar protegido solamente en virtud de lo que es su cargo público. Es decir, que si Juan Carlos de Borbón y Borbón hace sus cosas, negocietes y todo esto, siempre fuera del cargo, fuera del horario de oficina, sea imputable en cualquier caso. Por tanto, este tipo tiene que ser para el jefe de Estado, para congresistas, para el ministerio, para todos los cargos públicos, en tanto en cuanto en el servicio de su función tengan no una protección, sino una limitante para que no pueda ir cualquiera, porque hemos rebajado, nosotros en un yo majestático. Se ha rebajado el nivel de acceso a una garantía para entrar en ser categoría imputada. Y luego ha habido un montón, sobre todo en el País Vasco, ha habido un montón de casos en los que ha habido sobreseimientos, inocencias, pero la pena del banquillo que ha sido eliminada no quita la injusticia de haber salido en la prensa, de haber sido atacados políticamente durante un montón de tiempo, y eso a una persona que luego ha salido inocente, ¿cómo se lo restituyes? Y puedo citar un montón de casos. El último ha sido Manu Ayerdi, que fue vicepresidente de precisamente Navarra, con el caso de Avalor, que fue, no sé si le conocerás, Jaime Ignacio del Burgo. ¿Te acuerdas de...? No. Yo no. Bueno, pues yo fue, el UPN. fue una persona... Sí, Unión del Pueblo de Navarro, el PP, estuvo durante muchos años de diputado en Madrid, y esta persona tenía una inquina, y sigue teniendo una inquina especial contra el Partido Nacionalista Vasco, y hubo ese gobierno entre el Partido Socialista de Navarra y el Gerolai, Partido Nacionalista Vasco, y prácticamente con unos... recortes de prensa, metió a juicio, y 4 años después del inicio del juicio han archivado el caso. No había nada. Eso sí, dado que se había rebajado el límite, el tema, por todas las corrupciones que supuestamente había en el Estado y todo esto, se rebajó el nivel en cuanto se exigía que si simplemente se abría juicio oral, tenías que dimitir inmediatamente. Cosa que hizo, como le pasó a Demetrio Lamadrid en el año 85, que era presidente de León y Castilla. Y después te das cuenta de que cuando ha procedido el tema judicial no hay nada. Luego, a todas estas personas, ¿cómo le restituyes el honor? ¿Cómo le devuelves al punto en el que tuvieron que dimitir?
es complicado toda esta situación. Evidentemente, con lo que sucede con Begoña, con Ábalos, con Koldo, la justicia es la que tiene que hacer, que tiene que trabajar y que demostrar todos los asuntos. Lo mismo digo respecto de lo que se dice de los viejitos de la Comunidad de Madrid. Si aún no, es que me pareciera que ya hubieran condenado a Isabel Díaz Ayuso a pena de prisión por el tema de las residencias, lo cual no es así, y con el agravante de, sabiendo eso en 2020-21, en el 21 le dan una mayoría absoluta y en el 23 le vuelven a dar una mayoría absoluta, con lo cual no hay condena y encima los madrileños quieren eso. Así que hay que ser ciertamente un poco más respetuoso. La mayoría absoluta se la dieron en el 23. Lo que le dieron en el 21 fue una victoria muy contundente y cerca de la mayoría absoluta, pero fue en el 23. Pero mira, yo entiendo lo que quieres decir de la pena de banquillo y yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser especialmente cuidadosos, pero, como voy a parafrasear al futuro presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, que en sede parlamentaria el año pasado dijo: hay cosas que son legales, pero que no se deben hacer. Sí. Me estoy refiriendo al caso Begoña. Yo, personalmente, tengo serias dudas, ¿de acuerdo?, de que eso sea un tema que pueda derivar en responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que pueden no tener responsabilidad penal, pero que pueden ser cuestionables éticamente. Y a mí, el caso Begoña, con toda la información que se está teniendo, a ver, que es que, repito, hay una asesora de Moncloa imputada, no estamos hablando de cuestiones menores. Como mínimo, lo que te da a entender es que la frontera del conflicto de intereses es muy tenue, ¿de acuerdo? Y Pedro Sánchez podría, que es algo que llevo meses reclamando, además tú esto lo sabes, Juan Carlos, podría haber hecho un striptease parlamentario, hacer una comparecencia, explicarlo todo, que yo creo que procede, que se den explicaciones, ¿de acuerdo? Y como mínimo, la parte política del tema, dejarla solventada. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez a partir de abril del año pasado? Atacar a lo que él consideraba supuestos tabloides. Sí, pero sí, lo sé. Digamos que hizo exactamente lo contrario de lo que hicimos con el caso de Miguel, que es el caso más gravoso de corrupción en Euskadi, que, ojo, dicho sea de paso, fueron 21.000 euros de enriquecimiento por persona implicada, que no es cuestión de decir que es gradación y que es más o menos, pero digamos que no es el caso ERE ni tampoco el caso Gürtel. En el año 2010 se tomaron decisiones por el presidente del Euskadi Buru Batzar, que era Íñigo Urkullu, se les expulsó y se dieron todas las explicaciones. ¿Dónde está el problema? Que tardaron 10 años en el elemento judicial. Que tardaron 10 años en juzgarlo cuando tendría que haber sido mucho antes. La justicia fue muy lenta, muy lenta. Claro, pero yo, sí. Sí, ahí Xavier, Juan Carlos, nosotros vamos... Lo tenemos claro, o sea, aforamientos no puede haber privilegios en la clase política porque exigimos una ejemplaridad. Y es verdad lo que tú dices, claro que sí, que puede haber problemas de ese tipo, pero la gente también los tiene, ¿eh? La población también los tiene, ¿eh? Y tiene que restituir también su honorabilidad muchas veces, ¿eh? Porque tiene también, lo decíamos el otro día, la ley de sí es sí, que no estamos de acuerdo porque no llegamos a entenderla, es decir, hay que dar la presunción de inocencia. Estamos aquí en esta charla también dándosela a Pedro Sánchez. Sí. Entonces, la gente también tiene problemas de honorabilidad. ¿Y por qué un político lo va a tener cuando se está comportando como se está comportando? Que lo está viendo toda España. Lo que es anómalo es que este señor no dé ninguna justificación y es más, se ponga como se pone, que parece que está regañando cuando da un mitin parece que está regañando a la gente. Sí, en el caso del CSI, el que lo está haciendo mal es él. En el caso del CSI, el problema es que se invirtió la carga de la prueba y ahora nosotros tres seríamos presuntos culpables. El problema es que incluso tiene contradicciones porque también existen matrimonios entre hombres y entre mujeres, con lo cual ahí no habría, porque incluso podríamos decir que esa concepción de la ley del CSI es machirula.
Sí, pero Juan Carlos o sea que, vuelvo a lo de los aforamientos, y he puesto ese ejemplo por poner alguno, ¿no? También ahí se está perdiendo la realidad de muchos hombres que no han tenido culpa. Conozco yo casos, ¿vale? Es decir, que la presunción de inocencia también tiene que estar, no siempre el hombre es culpable. Y ahora parece que el hombre no puede hablar ni decir nada, ¿no? Lo decía mi hijo el otro día en clase, dice, yo ya no puedo hablar, porque si hablo... Digo, pero hijo, tú di lo que quieras, que no pasa nada. No, que se enfadan las mujeres. Eso tampoco es, no podemos llegar a ese... Entonces, al final, yo creo que un político tiene que ser ejemplar. Y si se pone en duda su honorabilidad, se va a poner igual que a la gente de la calle. Entonces, tiene que tener el mismo tratamiento. No sé por qué un político tiene que tener... Es que lo está diciendo la gente lo está diciendo la calle, no tiene sentido. Es decir, ¿por qué un presidente del gobierno, que sé la respuesta que me vais a dar, ¿por qué tiene que tener paga vitalicia? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pagar? Claro, si un presidente del gobierno tiene paga vitalicia, a Pedro Sánchez le da exactamente igual todo. Entrecomillado, y es mi opinión. ¿Por qué? Porque él tiene la vida solucionada. A Zapatero también. Yo tengo mi paga ya, bueno. En cambio, en una empresa, tú estás en una empresa, perdón, Xavier, tú estás en una empresa, te pasa algo, te vas al paro y a ti no tienes ninguna paga vitalicia. Entonces, o sea, no entendemos, no llegamos a entender tanto privilegio por ser un político. Te voy a poner un ejemplo. Te debes a la gente. Te voy a poner un ejemplo. Un piloto de cazas, pero tipo F-35, avanzados, que acaba saliendo del ejército y luego no tiene ningún incentivo de su país de origen y acaba sirviendo a las fuerzas aéreas chinas. Le contratan y todo su conocimiento, incluido secretos, acaba en manos de China. ¿No hay que prevenir eso? ¿No hay que hacer de algún tipo... No digo que tenga que ser de alguna determinada manera, pero digamos que prevenir todo ese caudal de información, sobre todo sensible, que caiga en unas manos que no queremos, porque geopolíticamente entendemos que son rivales potencialmente, ya sea comercialmente o incluso militarmente. Los presidentes del gobierno, específicamente, tienen un montón de información. Otra cosa es que les puedas impedir que tengan, por ejemplo, puestos en comités o comisiones o consejos de administración. Que digas, elige, señor expresidente, usted tiene que elegir o seguir recibiendo un dinero en el que tenga obligatoriamente que estar en el Consejo de Estado, tenga que obligatoriamente servir a su Estado y pueda incluso dar alguna conferencia, pero siempre con un límite, o renuncia a todo eso, ya sea temporalmente o definitivamente, si quiere hacer vida privada en alguna compañía o tener un trabajo, con lo cual que tenga que elegir. Pero darle la posibilidad de que pueda servir al Estado, pueda salvaguardarse ese caudal de información y que no haya beneficios a terceros después del mandato, porque si no, puedes hacer a la inversa. Yo, que quiero obtener beneficios de determinado país, preparo a mi candidato, lo introduzco, hago que esté durante 3 años de presidente y cuando salga, me lo llevo y me contará todas las cosas que tiene ahí dentro y que han debatido en el Consejo de Ministros. ¿Pero tú crees que, Juan Carlos, que con una paga vitalicia todo eso se evita? No estoy muy seguro. No. Aparte que a la información no solo ese presidente del gobierno. Con un contrato en el que pongas las bases de estas son las condiciones para todos los exaltos cargos que tú identifiques y, en principio, esa es la idea, Carlos, respecto de... Pero eso se debería hacer antes, ¿no? No después. Es decir, un político per se debe de tener esa salvaguarda y debería tener... Es decir, a ver, es que entonces, ¿quiénes estamos metiendo en el gobierno? Gente que rápidamente va a ir dando la información. Vamos, es lo que pedimos, ejemplaridad. Ejemplaridad, y tiene que estar bien estipulado el decir, oye, tú no puedes, tú tienes que defender tu país. No, un presidente del gobierno tiene que defender su país. No podemos estar pensando, este va a ir filtrando información. Pues mal estamos, porque la información no solo la tiene el presidente del gobierno, la tiene más gente. Pero bueno, a mí no me parece que al hilo de eso, por eso nosotros el bipartidismo pensamos que está agotado, que es una época que ya ahora sí, ahora no, lo que hace es que España vaya más lento, que todo vaya más lento y que no avancemos en nada y que haya corrupción siempre hay corrupción, porque 4 años tú, 4 años yo, 4 años tú, 4 años yo. Tú lo hiciste, pues yo lo hago. Tú lo hiciste. O sea, es una política de gobierno que no tiene sentido.
Pero precisamente cuando tú hablabas al principio de este encuentro, Salvador, sobre lo que decía Zapatero de como lo hicieron los otros, lo hago yo. Bueno, es que yo muchas veces digo que el gran riesgo y el gran daño que se le está haciendo a la democracia en este gobierno es que se están normalizando cuestiones que nunca se habían normalizado en la democracia española del 78. Yo quiero recordar que el motivo por el que se adelantan las elecciones en 1996 es que Felipe González no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, pero los presentó y se los tumbaron con una enmienda a la totalidad. Quien tenga memoria se acordará, yo me acuerdo de ese debate. Pero él presentó un proyecto sabiendo que se lo iban a tumbar, porque Convergencia y Unió ya le había dicho que se le iba a votar en contra. Pero se escenificó, se presentaron los presupuestos, no se aprobaron, se entendió que esa era y es teóricamente la votación más importante del año a nivel parlamentario, y ese fue el motivo formal por el que se adelantaron las elecciones. El problema que nos estamos encontrando es que yo insisto, llevamos 2 años sin presupuestos. Estamos funcionando con los presupuestos que se aprobaron a finales de 2022. Que son los que claro, pero Xavier, claro, no hay ninguna, que yo sepa, no lo sé, igual tú lo sabes, Juan Carlos, no hay ninguna ley que te diga, o sea, que si no tienes presupuestos aprobados, no hay ninguna ley que te diga que tienes que adelantar. Pregunto, no lo sé. No, ley no hay. Lo que hay es el Pedro Sánchez de 2018 que decía que sin presupuestos nuevos había que convocar elecciones. Una más. Es decir, no es que haya una ley, porque la ley te dice que tienes que tener presupuestos, pero no te especifica si nuevos o prorrogados. Pero el problema aquí vuelve a ser el tema de la contradicción entre decir una cosa por el tema del que dirán, porque no te atreves a decirle a tu público lo que quieres, que bueno, esto está sujeto a negociación. No, dices, esto va a ser así, así, así. Pero cuando luego tienes que negociar, entonces pasa a ser todo lo contrario. Y ahí incurres en una problemática tremenda, que es la carga de la prueba que hay que poner precisamente en esos partidos que hacen estas cosas, en estas personas que hacen este tipo de elementos, que es absolutamente increíble y que la población lo sigue aceptando. Eso sí, hay ese momento que has citado respecto del 93 al 96. Recordad que la cosa fue realmente complicada en aquellos momentos para el tema político. Bueno, se alcanzaron unas cotas de enormes de crispación, con lo cual esto que se está viendo ahora no es novedad en la historia política española. Sí, pero lo que sí es novedad es que tú no apruebes presupuestos, te hagas el longuis y sigas intentando trampear. Eso ni Felipe González lo hizo. Sí, y efectivamente algo que recuerdas bastante, y está bien decirlo, que lo mismo que Alfredo Perú Barcaba, que en paz descanse, alguno de sus compañeros les decía: hay que hacer las cosas bien. No pienses que luego vas a tener tiempo para parchear esos errores que has podido cometer, porque puede que venga el otro, que va a venir, y va a tomar lo que tú has ampliado respecto de obrar, la capacidad de obrar, en su propio beneficio. Es decir, tú ahora estás haciendo algo que piensas que va a ser para beneficio tuyo, pero estás abriendo la oportunidad para que el otro haga exactamente lo que tú has hecho y tú no tengas, en teoría, la posibilidad legítima de protestar. Efectivamente, fijaros, yo ahí añadiría, ya por el tema de si va a haber elecciones o no, yo creo que Pedro Sánchez, porque estratega es un poco, es un tramposo, pero estratega es. Yo creo que estratega es, de malos pensamientos, pero yo creo que estratega es. Entonces, él cuando dio el paso, dijo, vale, tengo 4 años para ganarme a la gente. Lo que no sabe es que cuando pierdes a la gente es muy difícil recuperarla. Es muy difícil recuperarla. La gente ha salido a la calle y no se la ha escuchado. Y ha sido millones, ¿eh? Yo he estado en alguna manifestación que a lo mejor medio millón, 1 millón de personas ha podido haber en toda España, entre todas las ciudades, ¿eh? O sea, hay mucha gente que ha salido a la calle con el tema de la amnistía. Cuando la gente la pierdes,
Por eso yo siempre digo que no hay que imponer, que hay que convencer. No hay que imponer, hay que convencer. Y si tú no convences a nadie, impón si no tienes más remedio. Claro, si es un delincuente, hay que imponer. Pero hay que tratar de convencer y no imponer, porque las imposiciones al final son contraproducentes. Y esto es lo que le pasa a Sánchez. Y Sánchez, en su estrategia, ¿cómo está haciendo para involucrar a los españoles? ¿Cómo les va a involucrar para, de alguna manera, tener esa presunción de inocencia? Por ejemplo, la financiación. Si las comunidades autónomas aceptan, claro que va, es verdad que va a golpe de talonario el hombre. El hombre va a golpe de talonario, que no sé de dónde saca el dinero porque el problema económico dentro de un año o 2 años va a reventar. Como le pasó a Zapatero, que se gastó todos los fondos de la caja de las pensiones, etcétera, etcétera. Y le coincidió con una crisis. Entonces, él está esperando el momento adecuado, cuando vea que el PP se abre en canal, porque también hay que decir que la oposición es bastante mala, y eso es una opinión personal, pero vamos, es nefasta, porque vamos, en la situación que estamos y están callados, vamos, yo no lo entiendo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, el ejemplo, ya termino, Juan Carlos. No, está esperando, sí, perdóname, está esperando el momento adecuado para decir elecciones. En el momento que la gente se cabree con el PP o pase algo, pues porque, mira, por el dinero sí que han cogido, yo qué sé, no lo sé. Y en el momento adecuado dirá, ahora es mi momento, porque sabe que él lo tiene perdido todo, porque la gente se ha puesto en contra. Entonces, él sabe que está perdido. Y como está perdido, está esperando el momento adecuado para que la población tenga un movimiento en contra del PP. Y entonces ahí, hará elecciones. Eso creo que va ahí por el tema. Sí, iba a decir que Zapatero en el año 2010 congela las pensiones. Y luego Rajoy la sube el 0,25. Lo cual, digamos que es más de lo que había hecho Zapatero. Con lo cual el PSOE, con qué cuajo, que ha hecho el daño primero, puede luego criticar a Rajoy por subir las pensiones un raquítico 0,25. Tú has abierto el melón, tú has abierto el mercado. Y correcto. Luego el otro simplemente está haciendo de aprendiz de brujo de lo que tú has hecho primero. Así que por eso es bueno ser exigente. Y por eso al final, en 2018, fue el PNV el que les dijo a los dos, ni esto, vais a hacer esto otro. Y al final fue lo que acabó saliendo. Efectivamente. Yo la verdad es que creo que hemos hecho un análisis bastante interesante. En cualquier caso, sí que se ve agotamiento, ¿de acuerdo? Esto sí que podemos decir que es agotamiento. No vamos a decir cuánto va a durar esto, pero tenemos dificultades. Entonces, hagamos una pequeña ronda de conclusión y así le damos el cierre. Salvador. Bueno, pues nosotros pensamos que, yo personalmente vamos que efectivamente tiene desgaste. Yo creo que está agotando sus últimos cartuchos dentro de ese desgaste porque no se puede funcionar sin presupuestos generales del Estado aprobados. No se puede funcionar 2 años seguidos, no tiene sentido, porque va en contra del bienestar social y del bienestar de la gente. Entonces, pensamos que este hombre tiene que reflexionar profundamente, incluso pedir perdón de lo que está haciendo, pero tiene que reflexionar. Hay síntomas de agotamiento, coincido con lo que dice Xavier, y más tarde o más temprano habrá elecciones, porque la situación ya es insostenible, que lo va a alargar, pensamos que lo va a alargar, pero que esto no puede seguir así y que nosotros desde vamos a pedir su dimisión constantemente a partir de... Ya llevamos tiempo, pero vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir. Y dentro de nuestras capacidades, seguir demandándolo, lo vamos a seguir demandando porque creo que el pueblo español se lo necesita y se lo merece. Juan Carlos. Yo, 2 cosas. Una primera, que evidentemente en la parte que nos corresponde vamos a seguir siendo exigentes con nuestro programa electoral. Y la segunda, que es este hecho de que pueda haber elecciones o no. Algunos, por ejemplo Ferreras, el pactómetro y todas estas cosas que gustan mucho, el tema de los numeritos, de tal tiene tantos escaños, tal tiene tantos otros. Lo que se suele olvidar es que las elecciones no solamente son el tema de la urna y luego el tema de la transmisión en escaños, sino el mandato que se le da de os hemos elegido para esto y vosotros tenéis que llegar a acuerdos para que esto se acuerde con los otros programas para hacer política práctica.
para que las cosas se vayan resolviendo. Tal vez no en su globalidad, tal vez no todos los temas, porque evidentemente es bueno que no haya mayorías absolutas de un solo partido, para que se tenga que acordar, incluso saltar esa situación respecto de yo soy el gobierno, tú eres la oposición, yo voto todo lo que quiera, a ti te niego todo el pan y la sal. No, vamos a mirar todas las opciones, cosa que por ejemplo se ha hecho en el País Vasco, respecto de igual aprobar, oye, el Partido Popular está en la oposición, igual tiene unas medidas interesantes, igual podemos incorporar al presupuesto alguna medida, incluso de Podemos o de Bildu, y que podamos hacer algo que a fin de cuentas sea mejor de lo que el gobierno ha planteado. Esto evidentemente supera esa trinchera ideológica y evidentemente debe de ser política práctica, porque el mandato es para 4 años. No pueden andar de tengo la cosa obstruida, no puedo llegar a acuerdos, con lo cual me limpio las manos y le devuelvo la pelota a España, a los votantes, para que me resuelven a mí la papeleta. No, la papeleta es tuya, eres el que ha recibido el mandato y estás en Moncloa, con lo cual el que tiene que llegar a acuerdos eres tú. Y si no eres capaz, entonces la culpa es tuya, no de aquellos que no llegan a un acuerdo contigo. Con lo cual no sé cómo va a ser la cosa, pero en principio pongo la carga de la prueba ahí, y que en todo caso pues él tendrá que responder de lo que haga o deje de hacer. Correcto. Bien, pues os quiero dar las gracias por esta hora y media de debate interesante. Salvador, gracias a ti. Muchas gracias, Chávez. Y también, bueno, a la gente de tu partido que suele venir a mi canal, yo encantado con que vengan. Y bueno, hombre, Juan Carlos, a ti también gracias una vez más por estar aquí. Sí, un placer. Y nada, lo dejamos aquí y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.